El estudio de hoy es titulado Exponiendo, Segunda de Samuel, capítulo 2, comenzando con verso 12 hasta el capítulo 3 y verso 39. Este es Pastor Skip A. Digg, que comienza diciendo: hubo una ocasión que yo estuve trabajando con una iglesia que tenían problemas. Me encontré que tenían diferentes grupos, diferentes ministerios pequeños que se reunían en diferentes días de la semana, por las tardes, por las mañanas, pero estos grupos de veras no se comunicaban unos con los otros. Básicamente era un centro de comunidad donde cada quien hacía cosas diferentes. Había, por ejemplo, podía llamar que había diferentes iglesitas y de veras no comunicaban los unos con los otros. Trataban de encontrar por qué no podían crecer a nivel de iglesia, por qué se sentían divididos. Así que buscaron una compañía de consultantes que veía ese tipo de problemas. Vino esta compañía y lo que encontraron fue algo evidente y les explicaron. Es algo como una familia. Ustedes en esta iglesia, en lugar de compartir todas sus comidas juntos, es como que a la hora de la cena, el adolescente se lleva su plato a su habitación, su mamá se lleva su plato a la sala de coser, papá se lleva su plato a la sala de la televisión. Así que en lugar de reunirse, cada uno tiene sus propios pensamientos y no establecen una conversación y experimentan todo en común. Eso era el problema con esa iglesia. Pero nosotros les recomendamos con toda seguridad que se imaginaran una cena familiar, donde todos se reúnen alrededor de la mesa, disfrutan de la misma comida y comparten sus planes a nivel de una cena. Eso es lo que les recomendamos. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero si no leen las Sagradas Escrituras, entonces no pueden seguir las instrucciones de las Sagradas Escrituras. Al fin lo lograron. Al pasar por esa cena en común, algo que la iglesia debe de practicar continuamente. Estudiar las Escrituras todos reunidos. Esta iglesia le faltaba salud porque gente como ustedes no eran devotos a las Sagradas Escrituras, no confraternizaban las Sagradas Escrituras, no se reunían para estar juntos como aquí en esta iglesia Calvario de Albuquerque. Nos reunimos aquí en la iglesia, la gente nos está observando en la internet, en la radio y televisión alrededor del mundo y se comunican con nosotros. De esta forma estamos todos reunidos a nivel familiar, compartiendo la escritura en común en estas actividades que tenemos aquí en la iglesia Calvario de Albuquerque. Entonces, yo les aplaudo por toda esta comunión y tenemos una cena en común. Hoy estaremos en Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a comenzar en el centro del capítulo para continuar donde llegamos en el estudio pasado. Vamos a comenzar. Voy a recordarles algo y llevarlos al punto cuando el rey David, de veras, este capítulo que vamos a leer se trata de la vida del rey David, y cuando David era apenas un jovencito, el profeta Samuel vino a la casa de su padre Isaí. El rey David era un adolescente, estaba apacentando el rebaño en el campo, estaba él cuidando el rebaño, pero cuando vino el profeta Samuel a la casa de Isaí, su padre, para ungir al próximo rey de Israel, ustedes han oído esta historia. A David se le ungió como rey de Israel, aunque aún era, a ese tiempo el rey era Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, David quizás tenía la edad como de unos 15 o 16 años de edad. De 14 a 16 años de edad era el joven David cuando fue ungido. Porque por los siguientes 15 años David no vino a ser el rey y disfrutó esa libertad, pero ya él reconocía su título como rey de Israel. Así que David fue ungido
como un adolescente en privado. Pero cuando era de 30 años de edad, comenzó a reinar en Judá. Y a ese tiempo era como de 37 años de edad. Y David reinó como rey de Israel, rey de todas las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios lo ungió, Dios lo dotó de dones, pero David no actuó como rey por casi una década, quizás 2 décadas, hasta que David vino a ser el único rey coronado como rey de Israel. Entonces, yo creo y pienso como el apóstol Pablo, que Dios lo apartó y Dios recomendó al apóstol Pablo que llevara su nombre frente a reyes, frente a gentes poderosas. Pero el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, no estaba preparado todavía. Con todo el que Dios lo separó y le hizo saber que iba a hacer lo que iba a hacer, pero Pablo se fue a Arabia siendo Saulo de Tarso hasta que Bernabé lo llamó. Para esto pasaron varios años antes que el apóstol Pablo reconociera su posición y actuó como apóstol. Pero si algunos que me están escuchando están esperando a que el Señor los llame para algún ministerio, de vez en cuando vas a salir, ver al cielo y le vas a pedir a Dios: Señor, estoy esperando, ¿hasta cuándo me vas a permitir comenzar mi ministerio? Entonces, dice las Escrituras que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se elevarán como águilas y correrán y no se cansarán. Así que el rey David me recuerda el Hijo de David que vendrá en el futuro, el Señor Jesucristo, el Hijo de David más grande. Dios Padre desde el cielo le prometió a David un reinado. Pero Jesús mismo dijo: de aquel día y aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente mi Padre. Esta explicación está en Hechos 1:6. Los discípulos le preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia autoridad. Aún el mismo Jesús estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios Padre, así como David, el prototipo de Jesús, espera el tiempo adecuado. David no se adelanta, no trató de deshacerse del rey Saúl, sino que él esperó pacientemente. Así que ya hemos visto esto en otros estudios en el pasado, de que David todavía no llegaba al trono. Si ustedes quieren poner un título al capítulo 1 de Segunda de Reyes, le puedes llamar Llorando por el Rey o Llorando por un Rey, porque el pueblo pedía un rey y el rey David lo reconocía, y por eso Dios les entregó y les estableció como rey al rey Saúl. En el capítulo 2 le podemos titular Coronación de el rey, ¿verdad? Esto quiere decir el rey David, el rey que vino a ser y ahora se identificó como rey, el rey David, en el capítulo 2. Pero la segunda parte del capítulo 2 hasta el capítulo 3 y capítulo 4, vemos que hay conflicto con la casa del rey. El rey David confrontó conflictos, adversidades que lo estaban molestando. Así que rey Saúl reinaba en el norte y David reinaba en el sur. Esto es interesante, de que ningún rey del norte que vino a ser Ishbosheth, un hijo del rey Saúl, vino a tomar el reinado después que murió Saúl. Ishbosheth se llamó el segundo rey después de la dinastía del rey Saúl. Pero su comandante y jefe se llamó Abner. Recordemos, Abner era el comandante y jefe general del ejército del rey Saúl. Así que cuando Saúl murió, Abner continuó como comandante y jefe del rey Ishbosheth. El general de David se llamó Joab. Así que Ishbosheth trata de continuar para hasta apoderarse del rey. Estos dos comandantes, Abner y Joab, eran generales
y eran los que movían a sus ejércitos. Vamos a ver en 2 Samuel 2:12 que dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y ese es Mahanaim, era el establecimiento del norte, a la parte oriental del río Jordán. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, hijo de Sarbia. Los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se sentaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner: Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces fueron a Gabaón. Gabaón fue un pueblo, yo no creo que ustedes lo van a recordar, como 7 millas al norte de Jerusalén. Si tú vas en estos días a esa área, con todo que es un parte de donde habitan los palestinos, entonces ahí vas a ver todos estos lugares en Mahanaim, donde todo está habitado este tiempo. Y los arqueólogos han descubierto y han encontrado como señas de que había un gran estanque, y aquel estanque era de como 40 pies de grande por 35 pies de profundidad. Es un cilindro largo que fue construido con piedra y cemento, y se encuentra una escalinata de 97 pasos, y las gentes reconocen que había una gran cantidad de agua en ahí. Si desciendes por esa escalinata y llegas al fondo de este estanque, llegarás a un paso de agua para regadío, que es como un chorro de agua así que donde estaba el estanque de agua, de ahí sacaban agua de aquel estanque. No lo usaban como una alberca, sino que lo usaban como un estanque para guardar el agua y usarla para sus sembradíos. Entonces, en esos días. Pero en estos días puede llegar y ver ese estanque que está ahí. Entonces, ellos vinieron a Gabaón. Las tribus del norte descendieron y pensaron: vamos a descender a ver qué encontramos. Entonces, Abner desafió a Joab, y en el verso 13 dice: encontramos junto al estanque a Gabaón. Esperaron los unos a un lado del otro del estanque, y los otros estaban al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes. Esto es un concepto interesante y no es sin resultados. Eso es lo que hizo Goliat contra David. Goliat clamaba diciendo: denme un hombre para pelear del 1-1, y si Israel me vence, nosotros seremos esclavos de Israel, y si yo venzo al joven, ustedes serán mis... Así que ellos actuaron como representantes de su ejército. Y a veces yo me pregunto, eso sería una forma fácil de poder disputar las diferencias que tenemos nación contra nación. En lugar de enviar a los jóvenes como soldados al frente, debíamos de enviar a los políticos para que ellos lo discutan uno a otro, cara a cara, y no arriesguen las vidas de tantos soldados tan jóvenes que no saben ni por qué están peleando. Ahora, si tu presidente te dice que va a enviar al ejército a otra nación, ¿por qué no le podemos contestar? ¿Por qué no va usted al frente y discute con el otro dirigente de aquella nación? De esa forma no se arriesgan vidas inocentes de los soldados tan jóvenes que mueren en esos conflictos. El concepto es interesante aquí. Aquí vemos un concepto que dijo el general: pongamos a los jóvenes a que peleen, y así nosotros, que ellos compitan, y así. Entonces se levantaron y pasaron el número de igual, 12 de Benjamín por la parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano a su cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fueron llamados a aquel lugar
Gilgat Asam, el cual está en Gabaón hasta el día de hoy. Así que cada persona mató al que estaba frente a él, y así quedó el hecho en ese caso, en Gabaón. Pero eso no solucionó nada. Entonces, en el verso 17, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. 18. Estaban ahí los tres hijos de Serbia. ¿Quién es Serbia? Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y como una gacela del campo. Quiero decirles acerca de esta Serbia. Esta Serbia no fue nombre de hombre, sino hombre de dama. Era una hermana del rey David. Serbia tuvo 3 hijos que aquí se mencionan. Aquí se menciona que Serbia se menciona 26 veces en la Biblia, y siempre aparece sola. No se menciona a su marido. No sabemos por qué. Quizás el marido murió joven después de que había engendrado 3 hijos. No hay una escritura que nos lo aclare, pero sí entendemos que Serbia era hermana del rey David, una mujer notable, y ella crió 3 guerreros. Estos 3 guerreros fuertes, 3 guerreros notables que están escritos en los archivos de la historia de Israel. Se conocían como hijos de Serbia. El mismo rey David se burlaba de estos jóvenes y decía: estos simplemente son hijos de Serbia, mi hermana. Entonces, así que se mencionan aquí esos 3 hijos. Interesantemente, uno de estos era un buen corredor, como dice aquí que era Asael, que era tan rápido como una gacela. Pero el historiador Josefo fue un historiador judío que yo le he mencionado, que fue escogido por el gobierno romano para que escribiera la historia de los judíos. Y así que Flavio Josefo entendió la vida de los judíos y la escribió. Por eso es que Flavio Josefo se refiere a los hijos de Serbia, y Josefo dice que este joven era tan rápido como un caballo. Hasta podía ganarle a las carreras a un caballo. Yo no creo que le iba a ganar a un caballo, porque sabemos que un caballo puede correr hasta 35 o 40 millas por hora, y en ocasiones el caballo galopeando puede llegar a una velocidad muy alta. Yo no creo que un hombre pueda ganarle a un caballo a correr. Quizás era un dicho que pudieron desarrollar entre ellos para dar a entender que este hombre era tan rápido y tan veloz como una gacela. Con todo y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda. Entonces Asael le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, porque te he de herir hasta derribarte, como levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano. En unas palabras, aquí está diciendo Abner: si te mato, esto puede comenzar una guerra que puede continuar por generaciones. Por eso Abner sabía que si él mataba a este joven, iba a haber venganzas y venganzas por años venideros. Eso se desarrollaba en esos disturbios familiares. En esos tiempos era muy común el vengador de sangre, que se le llamaba. Si alguien en la familia mataba a alguien de tu familia iba y buscaba a los otros, se seguían matando por generaciones, como un tipo de mafia en nuestros tiempos. Y también Abner le dijo a Serbia: en lugar de que me estés persiguiendo, ¿por qué no vas y matas unos de mis soldados y te llevas sus vestimentos? El punto aquí es de que se consideraba una gran
Se consideraba una gran victoria si tú golpeabas a un general y te podías llevar sus vestimentas. Era como un trofeo que podía obtener. Por eso es que él intentaba y perseguía al general con fin de matarlo para tener ese orgullo de llevarse las armaduras del rey. Pero no lo logró. El general le dijo, ¿por qué? En el verso 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de mí en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte como levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza y la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Asael siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado y de Amma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces, yo acepto muchas cosas que la Biblia nos enseña para poder entender la vida de los hebreos, pero no siempre me gusta cómo concluyen las historias en ciertas versiones. Hay veces que trato de decir los nombres y no me salen bien. Mi intención es, me recuerda cuando vine a Nuevo México, allá por aquellos años 1970. Yo comencé la iglesia aquí en Albuquerque y yo quería presentar una historia de esta región. Estaba explicando y dije el lago Cochiri. Y la gente se rió cuando oyeron que yo dije Cochiri Lake. Ustedes saben que hay una laguna por ahí que se llama Cochiri en inglés. Pero yo venía de California, me di cuenta que ese nombre no es Cochiri, sino Cochiti. Uno de los pastores asistentes que era de esta región, o ya sabía de esta región, también dijo que se habían reído de él cuando él, en lugar de decir Gemes, dijo Yemes. Pero eso no sucede porque no conocemos los nombres. Luego los hijos de Benjamín, en pos de Abner, formaron un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voz a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a Abner? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a tus hermanos desde la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por Birión y llegaron a Meribá. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Así que estos 19 hombres cayeron durante la batalla. Se dieron cuenta que mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su parte en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Les amaneció en Hebrón. Yo creo que el capítulo 3 y verso 1 debe de ser parte del capítulo 2, porque es como un verso que sumariza lo que ya tomó lugar en el capítulo 2. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ese es el verso 1 de capítulo 3. Así que por 7 años y medio, de veras, hubo una guerra civil en la nación de Israel. Se dividió la nación del norte a sur. No fue Isboset el que comenzó, sino que fue su general Abner. General Joab al sur
que era el comandante del ejército del rey David, se fortaleció por 7 años, pero el norte se estaba debilitando. El rey del norte se estaba debilitando y el rey del sur, que era el rey David, se estaba robusteciendo en todos los aspectos. Este verso, si ustedes me permiten, las verdades espirituales, implicaciones espirituales, están más allá de lo que podemos comprender. ¿Por qué? Cuando se trata de tu carne, cuando se trata de tu espíritu, y la Biblia nos dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Uno se debilita cuando el otro se está reforzando, ya sea la carne o el espíritu. Pero cuando se trata de el apetito o comida de este mundo, el rey Jesús se refuerza cuando el rey demonio está más fuerte. En este caso, el rey Jesús en tu vida se debe de fortalecer, debe de crecer. Todos están en una batalla. Los dos están en una batalla. Quizás no te guste, pero todos lo sabemos, que dentro de nosotros el maligno o el Espíritu Santo se refuerza. Depende de cómo tú alimentes al Espíritu o a tu carne. Esa es la verdad. Depende cómo los alimentes tú. Lo que el escritor está tratando de decirnos aquí en 2 de Samuel, capítulo 2 y 3, no sabemos quién fue el autor del libro de 2 de Samuel. Hay varias sugerencias. Algunos creen que fue Samuel, porque su nombre está en el libro. Otros, para este tiempo, Samuel ya murió, así que no podemos pensar que fue el profeta Samuel. Puede ser que él comenzó primero de Samuel, y luego después que el profeta murió, alguien siguió en el mismo capítulo, libro 1. Otro creen que fue el profeta Gad, que menciona el rey David. Entonces, el otro se cree que fue el profeta Natán, que fue el que apareció frente al rey David cuando el rey David pecó con Betsabé. O también podemos pensar que pudo haber sido otro que de veras ni sabemos quién fue. Cualquiera que haya sido el autor de este libro, nos presenta la historia, un patrón. Este patrón es: el rey David ascendió al trono del reinado del sur en Judá únicamente, y más tarde el rey David ascendió al trono de todas las 12 tribus de la nación de Israel. Eso es lo que vemos en estos capítulos. En una forma similar, primero aparece un rebelde, un guerrero, un emisario que le trae noticias de muerte al rey. Capítulo 1 es el amalecita. En el capítulo 3 es Abner, el general del ejército. Luego encontramos a el emisario que aparece y anuncia y es ejecutado, seguido por el lamento del rey David. Recordamos que el rey David lamentó cuando oyó de que Jonatán y Saúl y sus hermanos habían muerto. Saúl, Jonatán y sus hermanos habían muerto. El rey David lloró. Y luego vino un benjaminista a traerle las noticias al rey David, y el rey David ordenó su ejecución. Así que luego el rey David lamentó sobre la muerte de el rey, Saúl y sus hijos. Así también siguió reforzándose el rey David. El autor quiere que entendamos esto con toda claridad acerca del rey. Quiero que noten algo más en estas escrituras, y esta es la frase, la casa de David. La casa de David, ¿verdad? Tenemos que entender qué quiere decir con la casa de David, porque por muchos años los arqueólogos y la comunidad de académicos que han estudiado la Biblia, porque dice que la casa de David en la Biblia, pero no hay pruebas fuera de las escrituras, no hay récords de que nos digan dónde estaba la casa del rey David, pero la Biblia sí nos habla de la casa del rey David, ya que el rey David era el rey. No encontramos información o referencias en otros libros históricos que nos hable dónde estaba la casa del rey David. Entonces, eso lo dejamos. La comunidad de académicos dicen que todo es falso acerca de
el rey, hay muchas contradicciones acerca del rey David, así que no hubo rey David. Pero ellos están equivocados. El año 1993, un arqueólogo israelita llamado Asirio, que estaba excavando en el lugar que se llama Dan, y podemos visitar en nuestros días y podemos encontrar la puerta de la ciudad antigua. Ellos estaban excavando en aquella área donde se llama Den, en esta área. Uno de sus trabajadores se encontró algo así como una pictográfico, una piedra sepultada que de veras no le dio mucha importancia, pero lo que descubrieron después, que aquello tenía una escritura de un rey como del año 30 después de Cristo, o el tiempo 830 años antes de Cristo, y fue esta inscripción que nos presentó en detalle uno de los reyes asirios, escrito en aquella pared que decía Casa de David. Entonces, todos estos académicos que reconocieron esta excavación, vino a ser un cambio tan monumental que la gente de Israel ahora sabe dónde estaba la casa del rey David. Esa es una gran prueba de que ahí era el lugar donde vivió el rey David. Así que tú y yo sabemos por las diferentes escrituras y hemos leído este libro. Eso es nuestra prueba. Dios lo dice, nosotros lo creemos. Pero hay muchas gentes académicos que se consideran inteligentes e importantes por su inteligencia, que niegan la verdad de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Al fin, la comunidad de gente educada se convencieron de que aquí existió la casa del rey David. Capítulo 13, verso 2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnán de Ayahoma Jezreelita, y su segundo Quelib de Abigail, la mujer de Nabal el Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hija de Talamí, rey de Gesur. El cuatro, Adonai, hijo de Agui. El quinto, Satafí, hijo de Abita. Y el sexto, Iterim de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Sí, cuando hablamos de Hebrón, David vino y traía 2 esposas hasta ese tiempo. De acuerdo a las escrituras, las leyes, y de acuerdo a los libros que se escribieron antes del rey David, como Génesis y Deuteronomio, los reyes no debían de multiplicar sus esposas, no debían de tener más de una esposa de acuerdo a los libros de la ley. Pero aquí vemos que el rey David violó esos reglamentos. David tuvo 6 esposas, y si continuamos leyendo, nos damos cuenta que el rey David tenía hasta 8 esposas. Esto fue un mal ejemplo para su hijo Salomón, el cual tuvo hasta 1000 esposas. Entonces, esto fue una de las grandes cosas que a mí me gustan de la Biblia. La Biblia nos dice la verdad acerca de sus héroes. La Biblia no esconde los errores de sus héroes. Nadie va a decir que el rey David fue un hombre perfecto. David fue un hombre faltoso, que le faltó a Dios. Para mí, este es uno de los grandes hechos que autentiza las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice la verdad acerca de sus héroes. Más tarde vamos a ver diferentes historias, hasta llegar a las epístolas, donde la Biblia nos habla de narraciones históricas. A nosotros los creyentes en Dios no nos suena como algo foráneo. Esto le va a causar... Las decisiones que hizo el rey David de tener diferentes esposas le va a traer líos, problemas, adversidades. Vamos a ver que Adonai, Amnón, mató a Absalón, su hermano. Y el rey David se dio cuenta de todas estas
actividades tan problemáticas y dolorosas para él como padre de estos jóvenes. Entonces, en todas las familias hay rivalidad familiar. En todas las familias hay rivalidad familiar, principalmente si un hombre tiene hijos en diferentes mujeres. Ese hombre va a sufrir amargamente por sus decisiones equivocadas que hizo. Es lo que le sucedió al rey David. Lo que David estaba haciendo históricamente era típico para las gentes paganas de tener diferentes esposas para cimentar su amistad con otros reinados, con otras tribus. Lo han practicado en Europa en ese tiempo, y a través de la historia hemos visto como los reyes de Inglaterra con otros reyes de otras naciones entregan sus hijos o sus hijas para que se casen, y así se aseguran que aquel rey no los va a atacar. En los días antiguos era lo mismo. No era algo que agradaba a Dios, no era nada que Dios aprobaba. Eso es la carne. El rey David actuó carnalmente. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, no vamos a alabar a los héroes de la Biblia, los hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras, porque fueron faltosos. En segundo lugar, esto nos debe de animar, porque nos damos cuenta y tenemos la noción de que si alguna gente tiene la noción de que para que Dios te use tienes que ser perfecto. Muchas gentes creen que Dios usa solamente a la gente perfecta. Si Dios usa solamente a la gente perfecta, entonces Dios no tendría trabajadores. Nadie podría actuar porque no hay ninguno perfecto. Todos hemos pecado. Eso no es excusa para hacer lo que hizo el rey David, pero eso nos debe de animar a sostener nuestros apetitos carnales. Pero Dios nos perdona, nos usa, nos planta en ciertas posiciones para poder actuar como sus emisarios, ¿verdad? Verso 6 dice, 2 Samuel 3:6, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Is-Boshet a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner era el joven que Abner lo había ascendido como rey, le reclamó. ¿Quién eran estas concubinas? Estas mujeres concubinas eran como esposas para aquella persona que tenía el medio económico para tener concubinas. Así el rey David, las concubinas eran legalmente mujeres de aquel hombre y era legítimamente esposa, ya que si el rey no tenía descendencia con su esposa, usaba las concubinas para poder obtener herederos adecuados. Así que le traían al rey una mujer para que... Lo mismo sucedió con Abraham y Sara. Sara le sugirió a Abraham que entrara en la sierva para tener descendencia. No era una práctica común, pero los concubinas eran las mujeres que vivían en la antigüedad entre el montón de los que había disponibles para el rey. Si él decidía escoger más mujeres, tenía manadas de mujeres esperando ser escogidas. De esa forma el rey pedía y le traían otra mujer. Por eso es que más tarde, cuando el rey David murió y el hijo mayor de David, que fue Adonías, Adonías le pidió a Salomón si le podía permitir tener como mujer a una de las que habían sido concubinas de su padre el rey David. Esto estaba intentando moverse para establecerse como el rey de Israel. Entonces, sabemos que él trataba de acomodarse para venir a ser rey de Israel. Era general, pero este general le dio la idea a Is-Boshet de que Is-Boshet era un hombre tímido y no se atrevió a continuar reclamándole al general Abner. Así que Is-Boshet pudo entender con toda claridad que Abner se estaba moviendo con fin de establecerse como el rey de Israel. General Abner, verso 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boshet. Con todo esto,
el general Abner en gran manera las palabras de Isboset y dijo: soy cabeza de perro que permanezca en Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Eso fue una amenaza por parte del general Abner para su rey Isboset, hijo de Saúl. Entonces continuó diciendo Abner a Isboset: yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, por sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esa mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como he jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Eso es como contestó Abner al rey Isboset. Como dice el verso 9, así haga Dios a Abner, aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Aquí Abner está dando testimonio de que Dios va a ser el testigo. Con todo, y sabemos que Abner estaba actuando mal, porque está diciendo: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Dan está al norte y Beersheba al sur. Beersheba es la ciudad al sur. Está dando a reconocer toda la nación que existía hasta ese tiempo en Israel. Verso 11. Y no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Isboset le temía al general. Así que Abner tiene dos opciones. Abner había matado a Asael. Ahora tiene como enemigos a los hermanos de Asael. Abner había perdido la confianza en Isboset como rey. Por eso es que hizo sus movimientos a venir a ser el rey. Durmió con la concubina como diciendo: de aquí en adelante yo seré el rey cuando venga la oportunidad. Así que el general esperaba transmitir el poder de las tribus de Benjamín a él como rey. Seguimos en 2 Samuel 3, capítulo 3 y verso 12. Y no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Le temía. Él es el rey Isboset, pero es un rey débil. Es un títere que lo mueven los demás. No era guerrero, no era hombre de decisiones, simplemente era hijo del rey Saúl. Era todo lo que poseía. Así que era como un rey, como un político débil que depende y vive en un ambiente de que hace lo que se le ordena o él oye de los demás. De veras, este hombre era tímido, no podía ser un dirigente. Entonces envió a Abner mensajeros a David de Sur, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano está contigo para volver a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Micaela, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. 14. Eso es la que había sido la primera esposa de David, que se la dio el rey Saúl. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Micael, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de los filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Ustedes recordarán cómo el rey David se apoderó de esta mujer. ¿Cómo se hizo de esta mujer? Recordemos que David peleó contra Goliat. El rey Saúl quería
poner a David en posición de que alguien lo matara, y le pidió que le daba a esta mujer si le traía 100 prepucios de los filisteos, lo cual hizo el rey David. Fue y obtuvo los 100. Cuando el rey Saúl oyó que las jóvenes cantaban que Saúl había matado a sus 1000, pero el rey David a sus 10,000, Saúl se enfureció y decidió matar al rey David. Pensó: yo sé lo que voy a hacer, le voy a poner como una carnada a mi hija para que él vaya a los filisteos y los filisteos lo maten. Así que David fue y tuvo éxito, obtuvo los 10 prepucios y se los trajo a Saúl. Lo que David hizo, lo que el rey Saúl le ordenó, y se le entregó el premio, que fue la hija del rey Saúl, llamada Micaela. Hasta este tiempo ya David tiene mujeres. Aquella mujer también está casada con aquí menciona a Paltiel, que era hijo de Laís, ya era esposo de Micaela. Pero el rey David lo hizo por venganza, porque ya tenía 3 esposas. Debía de haber dejado a este hombre en paz con esa mujer. Pero dice aquí que este hombre seguía, el marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahuram, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. ¿Por qué es que el rey David hizo? El rey David está tratando de que todos reconozcan que en verdad él fue yerno del rey Saúl. Así que reclamando a Maica como esposa, esto aseguraba el rey David un punto político, de esta forma que nadie descendiente del rey David se iba a oponer al rey, porque tenía como mujer a la hija del rey Saúl. Entonces, ustedes, maridos que me están escuchando, estarán de acuerdo conmigo. El autor no dice aquí mucho. El autor simplemente nos dice que este hombre quedó quebrantado porque le quitaron a su mujer, Micaela. Este hombre la siguió, iba llorando, y Abner le dijo: anda, vete. Entonces se volvió y habló a Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo. Es lo que está diciendo. Porque Jehová le había hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Yo les he hablado en el pasado históricamente de el predicador irlandés llamado Charles Spurgeon. Charles Head Spurgeon nombró uno de sus sermones por el título que encontramos aquí en 2 de Samuel 3:18. Las palabras de Spurgeon le predicó a ese tiempo y les explicaba que los hijos de Israel por años consideraban que un día quizás Dios nos permita tener un rey, pero no pensaban en el rey David, simplemente ellos esperaban un rey. Pero a rey David lo coronaron como rey. Dijo en su sermón Charles Heard Spurgeon, les explicaba este texto de que todo lo que les hablaba Charles Heard Spurgeon es de que después del rey David, después que viniera un rey que ellos no sabían quién era, cuando ya el rey David se estableció como rey, este hombre les explica, dice: ustedes han estado esperando un rey, habló también, hágalo ahora. Es lo que le dijo. Porque Jehová hablaba a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos los enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón y decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. El rey Saúl era benjaminita, era descendiente de la tribu de Israel. Abner también era benjaminista. Así que Abner vino como hablando con sus compañeros benjaminitas, mostrando que era leal, estaba mostrando lealtad al rey David, para persuadirlos especialmente de que aceptaran la decisión de que David fuera su rey. Así que fue a Hebrón. Todo se veía bien.
Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres de David. Hizo banquete el rey David a Abner y los con él venían. Y dijo Abner a David: yo me he levantado e iré y juntaré a mi siervo el rey David, todo Israel, para que hagan consigo pacto y reinen como lo desea tu corazón. Entonces ahora vemos que Abner es el general, el comandante del ejército enemigo. Su propio comandante, su propio general Abner no estaba en el palacio. Aquí los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab, todo el ejército que con él estaban, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey David y le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, porque pues le despediste que se fuese en paz. Así que aquí Joab se da cuenta de que este hombre no es Abner reclama al rey David diciendo: tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tus salidas y de sus entradas, para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia del rey David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Hay dos razones por qué hizo esto Abner. Porque Abner había matado a su hermano. A él pensó: si mató a mi hermano, ahora yo tendré que vengar. En segundo lugar, ahora, quizás él está pensando: si no hago algo con Abner, me matarán, mi vida está en peligro y me van a reemplazar como general del ejército del rey David. Así que David no tenía estos malos pensamientos, pero sabemos que lo que está diciendo aquí sigue en el verso 27 del capítulo 3 de segunda de Samuel, diciendo: cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Y Joab pues y Absai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asaad, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Tenemos que entender los puntos aquí. Entonces, Abner murió. Abner fue matado, fue asesinado en Hebrón. De acuerdo al capítulo 35 de Números, esta ciudad era una ciudad especial, designada como ciudad de refugio, el lugar donde una persona que había fallado y para que, con todo y que era criminal, podía huir y guarnecerse en las ciudades de refugio que estaban a ese tiempo estratégicamente en diferentes partes de la nación de Israel. Así que aquí Abner fue asesinado en la ciudad en esa ciudad. Así que él mató. Lo que hacían en esos tiempos a uno que tenía que ser asesinado, lo sacaban de la ciudad y lo mataban fuera. Por eso pensamos que cuando dice aquí que lo arrimó a la puerta, que dice que tenía intención de sacarlo para que muriera fuerte. Sabemos de que
Los criminales en ese tiempo los tenían que juzgar un justo legal. Después de que los juzgaban legalmente, les asignaban su castigo. Pero en este caso, oí lo que sucedió en los Estados Unidos de un criminal que lo persiguió el policía, pero el policía lo persiguió hasta que el criminal cruzó la línea de estado, sabiendo la ley de que si ese hombre cruzaba la línea de estado no lo podía ajusticiar. Y cuando el policía llegó y pudo hablar a distancia con el asesino, el policía del estado fue y le dijo al criminal: ¿te sientes contento, verdad? ¿Crees que eres inteligente? Dijo: sí, soy inteligente. Aquí ya no me puedes hacer nada, ya crucé la línea de estado. Entonces el policía le dijo: qué bien, has obtenido la victoria, y le extendió la mano. Cuando el criminal extendió su mano, dijo: muy bien. Cuando el policía lo sintió bien aferrado de su mano, lo estiró y se lo trajo y lo ajustició en el estado donde estaba. Quizás en este caso sucede lo mismo entre Joab y Abner. Quizás es demasiado, pero más o menos por ahí así va lo que sucedió. Verso 31 continúa diciendo: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasguen vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Primeramente ves que el rey aparece en una actividad de esto. El rey David siguió el féretro. 32. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey la voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo, y endechando al rey, al mismo Abner decía: ¿habías de morir, Abner, como muerte de villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies llegados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Así que, ¿qué quiere decir que Abner murió como muere un villano? Hay posibilidades de que el rey estaba diciendo de que él estaba en una ciudad de refugio, y porque estaba en una ciudad de refugio no se le había de ver asesinado. Pero porque no se quedó en la ciudad de refugio, de acuerdo a la ley que existía, así que por eso quiere decir el rey David que Abner murió como un villano. Hay muchísima gente que se oponen a aceptar al Señor Jesucristo como su protector, como su recompensa. Cuando tú tienes la oportunidad de refugiarte en Jesús, cuando oyes el Evangelio, no le digas que no, porque de otra manera morirás. He visto diferentes cortejos fúnebres donde muchos dicen: este hombre murió como un villano, se salió de la ciudad de refugio. Es una forma equivocada. Por eso este hombre no debe de haber muerto así. El lamento del rey David fue porque este hombre debía de haber muerto como un villano, sino que debía de haber pasado por un juicio, y en ese juicio, si se le encontraba culpable, entonces se le castigaría. Por eso es lo que está dando a entender el rey David cuando endechó el nombre de este Abner. Así que dice aquí: y tomó el pueblo y volvió a llorar sobre. Entonces todo el pueblo vino para persuadir al rey David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustase yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel, entonces aquel día que no había procedido del rey de matar a Abner, dijo a Ner. También dijo Abner. Sabemos bien que en este caso el rey David estaba dando testimonio. Lo que hizo el rey David con Abner, sino que el rey David pensó que podía haber una venganza inmediata, y si alguien así lo decidía. Por ejemplo, si nosotros no estamos envueltos en guerra, y si no está seguro, y sabemos que cuando nuestros jóvenes van a la guerra y los soldados mueren,
El cuerpo lo traen, lo cubren con la bandera estadounidense y nuestro presidente está de acuerdo a honrar a aquel soldado que murió en la guerra. De esta forma, el presidente o el general o el representante de la nación se compromete a continuar la guerra contra aquella nación donde este soldado cayó. Eso es lo que hizo el rey David. Está diciendo que él está de acuerdo a continuar la guerra contra Estén a favor de la muerte de su general Abner. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo de pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y agradó pues a todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido de matar a el hijo de Ner. Padre Santo, gracias porque nos permites reunirnos en este caso para dar gloria al hijo mayor del rey David, que es Jesucristo. Pablo escribe diciendo que todas estas escrituras fueron escritas para nuestra amonestación, para que podamos reconocer la historia de donde viene nuestra fe, nuestra creencia desde el Antiguo Testamento. Padre Santo, estos son ejemplos que se escribieron para nuestro beneficio. Estos ejemplos son buenos y nosotros debemos de seguir estos ejemplos. Aún héroes como el rey David, que fueron héroes imperfectos, incorrectos, faltistas, aún nosotros hemos fallado porque somos personas carnales, que la carne nos mueve. Estamos expuestos a que seamos ajusticiados. Padre Santo, en este día que estamos en tu presencia, en nuestro mundo, que podamos elevar el nombre de Jesús para que más gente conozcan al Señor Jesús y que reconozcan nuestras obras de la iglesia. Padre, utilízanos, úsanos para que tu reino se extienda y más gentes vengan a conocerte. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.